En la sociedad moderna, muchos de los ciudadanos que la habitan se han acostumbrado a que les digan una cosa por otra. De esta forma, van desapareciendo algunas palabras y se sustituyen por otras, o frases para ocultar lo que realmente se dice. Veamos un ejemplo de lo que hablamos. En un informe periodístico que vi hace algunos años atrás, suplantaron la palabra muertos por daños colaterales. La noticia real era: Estados Unidos bombardeó 2 escuelas deliberadamente en Siria, y a causa de ese bombardeo murieron más de 35 personas, en su mayoría niños. Esa era la noticia real. Ahora, veamos qué dijeron muchos medios de comunicación. Estados Unidos bombardeó en Siria a un foco de rebeldes terroristas y a causa de ese bombardeo, Siria sufrió daños colaterales. Entonces vemos cómo reemplazan muertos con daños colaterales y escuelas por un foco rebelde de terroristas. Algo similar ha pasado con el significado de la palabra democracia, ya que en la mayoría de los países del mundo dicen vivir en democracia. ¿Será así? Hagamos un poco de historia. Antiguamente, en casi todos los continentes, el poder estaba en manos de los reyes y solo se llegaba a ese poder por ser heredero, es decir, por linaje de sangre. Y eran justamente los reyes quienes dictaban las leyes. Hace aproximadamente unos 200 años, en Francia, por descontento del pueblo y para que no fuera tan visible que el rey era quien dictaba las leyes y cometía todo tipo de abusos, creó una asamblea elegida por él mismo. Esta asamblea estaba constituida por terratenientes, miembros de la iglesia, comerciantes, abogados, es decir, burgueses, gente acomodada económicamente y con cierto poder. Los burgueses en esa época estaban muy entusiasmados con un filósofo de nombre Jacques Rousseau, quien escribió un libro llamado Contrato Social, y entre una de las cosas que decía en el libro era que todo el pueblo debía participar en las leyes que se hacían. Esa fue una idea que caló hondo en las mentes burguesas y fue así cuando de a poco empezaron a caer muchos reinados. Tal es así que nacieron muchas repúblicas. Algún ejemplo de ellas fue Estados Unidos, Francia, y se llamaron a sí mismas repúblicas de gobiernos representativos. Y los que podían participar en el voto eran solo aquellos que se los consideraba libres, es decir, hombres mayores de 25 años e independientes económicamente, con dinero y propiedades, es decir, burgueses. Entonces, podemos ver que los que eligen y los elegidos eran del mismo grupo social y económico. Podemos observar también, a simple vista, que esta conquista no es tal, ya que solo una parte minúscula y adinerada de la población podía elegir. Como resultado, teníamos a una élite que seguía manejando el poder pero con otro sistema. Alexis Tocqueville, un historiador, jurista, pensador francés que vivió desde 1805 hasta 1859, dijo: «No le temo al voto popular, porque la gente votará lo que se les diga». Es decir, si tienen que elegir entre varias opciones, el que tenga más poder y dinero hará tan visibles las suyas que las convertirá en las únicas. Si vemos bien cómo es el sistema, podemos darnos cuenta que el poder de crear las leyes no está en el pueblo, sino que sigue estando en manos de un poder de élite. Con el tiempo, el voto se hizo universal, pero no fue garantía para que las cosas cambien demasiado. Antiguamente, los representantes eran conocidos por la gente, pero a medida que transcurrió el tiempo, empezaron a aparecer los partidos de masas, y aquellos que se dedicaban a hacer política comenzaron a clasificarse por sus ideales políticos, y cada partido se diferenciaba del otro por sus distintas plataformas, por ejemplo, capitalismo, socialismo, y así del color y pensamiento que se nos ocurra. En este punto es donde comienza a aparecer los paquetes electorales, y estos son no mucho más que promesas que realizan los políticos. Muchas veces
esos paquetes de promesas son incumplidos por aquellos que ganan el poder. Pero por desgracia, cuando algún partido político ostenta el poder, existen pocos mecanismos para sacarlos si no cumplen lo que prometieron. Uno de los motivos por lo que pasa esto es porque no hay que olvidarse que la mayoría de los que están en puestos de poder son una élite y casi siempre, más allá de sus ideologías políticas, prevalecen sus intereses económicos e intereses de clase. Y en este punto podríamos dar una explicación interesante de cómo funcionan los partidos políticos en su gran mayoría. Veamos. Si alguien quiere llegar a ser un representante de grado alto en un partido político, debe ir escalando en la pirámide de poder del mismo. Veamos cómo se logra en general. 1. Diciendo sí a todo lo que propone el partido. 2. Haciendo alianzas muchas veces con gente inescrupulosa, pero que sirva mientras se asciende hacia arriba de la pirámide. 3. Prometer, prometer y prometer. Si después no se cumplen las promesas, no importa, todo se tapa, lo importante es escalar. Entonces, podemos ver que en general los partidos políticos son una maquinaria casi inigualable de generar corruptos, incompetentes y delincuentes de guante blanco. Pero veamos que no termina ahí. Por ejemplo, llegan 3 políticos a la pirámide de poder del partido y tienen que seleccionar al mejor candidato para ganar las elecciones. Entonces, supongamos que entre los 3 candidatos el mejor y el que tiene más conocimiento es el más anciano, pero a ese no lo eligen porque necesitan el voto joven. Entonces, pasamos al segundo mejor. Tiene conocimiento, pero no sabe debatir. También se descarta. Y por último, eligen al menos capaz, que es un inútil, pero es joven y sabe debatir. A grandes rasgos, así funcionan los partidos políticos. Hoy en día, por tantas y tantas decepciones que han causado en el electorado, los partidos políticos han perdido fuerza y gran parte de su militancia. Entonces, veamos que la sociedad se compone de una mayoría que no son militantes de los partidos políticos. Y justamente a ese sector de la población tratan de captar. Se estudia a esa población y se va cambiando el comportamiento y el discurso del partido político para atraer nuevos votantes. Incluso los partidos políticos crean candidatos con gente de ese sector de la población no militante, ya sean empresarios, deportistas reconocidos, etc. Justamente para atraer a la mayoría que no son militantes. Los partidos políticos no solo tienen que atraer votantes, sino también hacer ver que los otros partidos parezca que son la personificación del diablo en la tierra, para poner a la sociedad de su lado. A esto se lo llama comúnmente polarizar. Volvamos al tema democracia, que es lo que nos atañe. Uno de los padres fundadores de Estados Unidos, John Adams, dijo: la democracia degenera en anarquía, la democracia nunca dura. Otro padre fundador de los Estados Unidos, James Madison, dijo: la democracia es incompatible con la seguridad personal y la propiedad privada. Es decir, ellos hablan que la democracia era algo opuesto a lo que habían creado. Para ser conscientes de qué estamos hablando, notemos este pequeño gran detalle. Ni en la Constitución de Estados Unidos, ni en la Constitución de la Revolución Francesa aparece la palabra democracia. ¿Por qué será? Entonces, volvamos al principio del video, cuando decíamos que se sustituyen algunas palabras por otras o por frases para ocultar lo que realmente es. Se utiliza la palabra democracia para encubrir lo que realmente es: república de gobierno representativo. Podemos sacar algunas conclusiones. 1. Que en realidad pareciera que no vivimos en democracias, sino en repúblicas de gobiernos representativos. 2. Que las elecciones no son una conquista, ya que este método lo usaban los reyes para no tener que negociar con todo el pueblo. 3. Cuando los reinados fueron desapareciendo, ese método lo siguió teniendo una élite burguesa que sigue hasta el día de hoy. 4. Las elecciones no son una conquista del pueblo, sino
un mecanismo que mantiene una élite dominante. 5. En la gran mayoría de los casos, los políticos no son elegidos para representar al pueblo o los ciudadanos que lo eligieron, sino en su mayoría son inútiles, mediocres y corruptos que defienden intereses propios y de élites más altas que a las que ellos pertenecen. 6. El pueblo cede el 100% del poder a los representantes. Por eso el poder está en ellos y no en el pueblo que los eligió. 7. El programa electoral no importa, porque al cederle el poder total hacen lo que quieren y no cumplen sus promesas de campañas. Entonces, si a todo esto que se llama democracia es todo un conjunto de patrañas y mentiras, la pregunta que deberíamos hacernos sería: ¿qué es la democracia realmente? Remontémonos a Atenas. Ellos encontraron que antes que confiar en los políticos o representantes, debían desconfiar. Y ahí es donde empieza una de las mayores diferencias con el sistema actual, en el que debemos confiar en alguien para votar. Con este antiguo sistema, cualquier decisión debía ser consultada previamente con una asamblea en la que debían ir todos los ciudadanos. El poder no lo tenía el político representante, sino el ciudadano. En aquella época, a lo que hoy llamamos políticos, los llamaban cargos, y como lo dice la palabra, tener un cargo era realmente llevar una carga. Otra cosa muy interesante es que, para presentarse y ser postulante a un cargo público, debían ser personas probas, no tener problemas con la ley, buena conducta, no tener deudas impagas y ser reconocida gente de bien. Pero esto se pone mejor y más interesante aún. Entre todos los postulantes se realizaba un sorteo y de allí salía el que ocuparía el cargo. Esto servía para que aquellos que ostentaban los cargos no pudieran arrogarse el derecho de decir que habían sido elegidos por el pueblo y hacer lo que quieran. Ellos estaban para proponer cosas y los que terminaban decidiendo eran los ciudadanos mediante las asambleas. El poder estaba en el ciudadano por medio de la asamblea. Aquí, uno de los problemas que se resuelve es el del político inútil, incompetente, poco preparado y corrupto. Otra cosa importantísima que se eliminaba con este método o sistema eran los programas y promesas de los partidos políticos. No servía de nada prometer, ya que el cargo solo representaba los intereses de la asamblea, es decir, los intereses del pueblo y de los ciudadanos. Entonces, vemos cómo ser político no era algo que todos querían, no había mucho margen para hacer mal las cosas, pues si aquel que ocupaba un cargo se lo descubría que había sido corrupto, podía pagarlo con su vida. Tampoco podía prometer, ya que no podía hacer nada para lo cual no le dé permiso la asamblea de los ciudadanos. Y por último, los sueldos no eran gran cosa. Este sistema funcionaba mucho mejor, a diferencia del nuestro, porque la gente participaba activamente. En vez, nosotros delegamos todo el poder a los representantes. Si nos preguntamos si este sistema fue útil y le sirvió a Atenas y a Grecia, solo veamos la historia. Atenas fue increíble. Fue la cuna de los más grandes filósofos y artistas de la historia humana. Sus ciudadanos vivían dignamente y no hace falta más que estudiar a Grecia y Atenas para darse cuenta de lo que estamos hablando. Allí no existía la polarización partidaria. La gente estaba mejor predispuesta a escuchar la opinión del otro, ya que el resultado de la asamblea no era para ganar o perder, sino para encontrar juntos la mejor idea para el bien común. Las asambleas estaban siempre repletas de ciudadanos, porque la gente quería participar. Los ciudadanos sabían que las asambleas eran útiles y beneficiosas para todo el pueblo. Exactamente todo lo contrario de lo que pasa hoy en día. La gente descree de la política de tanto que la han engañado, y porque cree que ser político es sinónimo de corrupción. Otra cosa muy importante que lograba la democracia ateniense era la igualdad política. El poder estaba en los ciudadanos,
Los cargos eran lo menos importante, exactamente todo al revés de lo que sucede hoy en día. El sistema moderno representativo crea desigualdad entre las personas, entre los que tienen el poder, los políticos, y los que ceden el poder, los ciudadanos. Entonces, a aquello que nos hacen llamar democracia no es tal, es un engaño. Veamos el gráfico comparativo. En Atenas el poder lo tenían los ciudadanos. En repúblicas de gobiernos representativos el poder está en los representantes. En Atenas no se confiaba en los políticos o cargos. En repúblicas de gobiernos representativos la confianza es ciega en los representantes o políticos. En Atenas no se podía prometer. En repúblicas de gobiernos representativos los políticos están constantemente haciendo promesas que nunca se cumplen. En Atenas los políticos eran gente proba y preparadas. En repúblicas de gobiernos representativos los políticos generalmente son mediocres, inútiles y corruptos. Entonces, para ir finalizando, preguntémonos, ¿vivimos en repúblicas de gobiernos representativos o en democracia? ¿Por qué en la mayoría de los países del mundo los políticos ganan sueldos increíblemente altos, siendo en su mayoría incompetentes, inútiles, ineficaces y corruptos? ¿Por qué en el mundo la mayoría de las democracias sus representantes, es decir, políticos, terminan representando a una élite y no a la mayoría de los ciudadanos? ¿Cuál es el fin de los partidos políticos que les interesa tanto polarizar las sociedades? Hay muchísimas preguntas más y seguramente debemos hacérnoslas. Por último, me gustaría terminar con una frase de Bertrand Russell. El problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas.